tal? Saludos, bienvenidos a 30 Minutos. Gracias por estar con nosotros en la mañana de este viernes aquí en Televisión Canaria. Hoy compartimos esta conversación con Eligio Hernández. En estos momentos es abogado, también es magistrado y ex fiscal general del Estado. Eligio Hernández, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien allá, muy bien. He evitado lo de ex magistrado porque aunque esté en estos momentos no es magistrado, no ejerce como magistrado, sí, es magistrado. Sí, ¿no? es una carrera profesional. Y tengo que volver a ella además, dentro de año y medio, ¿no? Me acaba de contar una anécdota, Eligio, porque le he dicho, a ver si podemos ir un poquito deprisa y logramos abordar todos los temas posibles. Dice, eso me pasó también con las oposiciones, porque me alargaba demasiado en el tiempo y no me daba tiempo de contar todo lo que tenía en la cabeza. Las primeras oposiciones a la judicatura las suspendí no porque no supiera, sino porque no supe decirlo en el tiempo que disponía, en la hora que disponía para recitar los temas, ¿no? Y tuve que disciplinarme, me disciplinaron precisamente para poder acortar el tiempo de mis conocimientos. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de aplicar la misma técnica a los 30 minutos de hoy, que eso es lo que tenemos por delante. Y me gustaría empezar por lo último. Ayer escuchábamos en el Congreso de los Diputados un monográfico que se dedicaba al empleo, una frase de José Luis Rodríguez Zapatero que me gustaría analizar con ustedes. Decía José Luis Rodríguez Zapatero, la mejora aún es tan débil que no asegura un cambio irreversible de tendencia. ¿Usted qué deducciones saca de esto? Bueno, pone de manifiesto la gravedad de la crisis económica y viene a decir que no se ve todavía una luz al final del túnel. Yo creo que Felipe González resumía el otro día en una entrevista el problema. Estamos ante la dictadura más ignominiosa que ha sufrido la humanidad, que es la dictadura del mercado. Le preguntaban a Felipe, ¿usted confirma que estamos ante un totalitarismo del mercado? Sí. El mercado no lo controlan los gobiernos, ni los parlamentos, ni los ciudadanos. Y sin embargo es el que marca, es el que crea las crisis y encima les indica a los gobiernos cómo tienen que salir de las crisis. ¿Y los gobiernos tienen la posibilidad de decir no a esa ese es el problema, un solo gobierno no, a eso iba. La pregunta es por eso. O la Unión Europea valga la redundancia, se une, o la Unión Europea se fortalece y crea un Estado confederal, los Estados Unidos de Europa, para poder tener el peso político y económico en relación con Estados Unidos o con las economías emergentes, como es la India y China, o Europa no tiene absolutamente nada que hacer. Eso lo expone muy bien Felipe González en un libro lucidísimo que se llama Mi idea de Europa. O sea, todo lo que hagamos, igual que el mundo del trabajo, ¿qué pintan los sindicatos haciendo una huelga en España? Con 52 sindicatos. Mientras no tengamos un movimiento sindical organizado a nivel global, puesto que el mercado está organizado y estructurado y fortalecido globalmente, frente a ese fenómeno arbitrario que está intentando acabar definitivamente con el estado del bienestar y con sus conquistas, hace falta una respuesta también global. O hay una respuesta de los sindicatos que sea al menos de toda la Unión Europea el mismo día, a la misma hora, o lo demás son pequeños picaduras de mosquitos ante un fenómeno que es muy importante. Eligio Hernández, y alguien que nos está viendo puede estar pensando, ¿y quiénes son los mercados? Esos mercados que obligan, por ejemplo, a un país como España a hacer una serie de recortes del bienestar. Los mercados son las multinacionales, son las grandes familias económicas. Hay que tener en cuenta que hay a lo mejor 200 familias que tienen más dinero que 400 millones de habitantes. Eso es un dato que está ahí, ¿no? Es decir, lo forman los poderes económicos que obligan al Estado digamos, a sanear la banca. Y cuando ya la sanea le dicen, oiga, y usted ahora haga recortes sociales. No a mí, que he provocado la crisis, a los trabajadores, a los funcionarios. Y Zapatero, el hombre aguantó lo que pudo como buen socialista, aguantó lo que pudo y al final no pudo aguantar, salvo que lo hubiesen estrangulado a España también, igual que hicieron con Grecia y ahora amenazan a hacer con Irlanda, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque frente a ese fenómeno, frente a ese oculto poder económico, porque es muy presente, no se puede responder por un solo gobierno, tiene que responderse globalmente, tiene que responderse pues por los estados, por los gobiernos unidos frente a un fenómeno que es muy difícil de controlar. Pero ahora mismo estamos en las manos de esas personas, podríamos decir. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a acabar con el estado del bienestar, que es el objetivo. Las conquistas que tan difícilmente y tanto costaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial del estado del bienestar, sobre todo lideradas por la socialdemocracia europea y por la democracia cristiana alemana, hoy están en peligro. Es decir, yo
tengo esperanza de cobrar mi pensión. Creo que mis hijos, si esto sigue así, no van a cobrar pensiones. Se trata de destruir el estado del bienestar para concentrar más los beneficios, para que unos pocos sigan ganando más dinero. Y ¿me estás diciendo que mi pensión está en juego ahora mismo? Yo creo que sí. Si esto continúa así, ese es el problema que no se quiere decir. Es decir, los poderes económicos van a acabar, y frente a ese fenómeno, frente a ese peligro global, las fuerzas del trabajo, los partidos políticos, los sindicatos, pues lo que se limitan es a dar, digamos, mordidas de mosquito. Pero explíquenos una cosa, porque yo creo que esto es muy interesante. Para mantener el estado del bienestar, tal y como están ahora mismo los ingresos de las arcas del Estado o de otras administraciones, hay que pedir dinero prestado, no queda otra, ¿no? No, bueno, hay que producir, y los empleadores y los empleados son los que generan las cuotas a la seguridad social para poder en su día hacer frente a las jubilaciones. Sí, pero digo, hasta que lleguemos a ese escenario otra vez de crecimiento económico, si quisiéramos mantener el estado del bienestar tal y como lo conocemos ahora mismo, o como lo conocíamos hace un año, 2 años... Lo que le dicen los poderes económicos al Estado es que se siga endeudando. Se siga endeudando, y luego ¿quién paga ese endeudamiento? Los más débiles. Es decir, eso es lo que tiene difícil arreglo si no se unen los estados, si acaban con mirarse al ombligo, y si todos estamos dispuestos a ceder, lógicamente, un cierto ámbito de soberanía a una Unión Europea que no solo sea económica, sino también política. Es decir, que sea una Unión Europea, que haya un gobierno europeo que pueda, lógicamente, medirse con las grandes potencias económicas emergentes y con ese mercado que sí está unido. El endeudamiento al que he hecho referencia ya nos está pasando factura, y por eso hemos sufrido algunos recortes. Y nos pasará más factura en el futuro. ¿Cuánto tiempo estaremos pagando esta deuda de la crisis? Pues no sé, yo no soy economista profesional, y lógicamente hago análisis de alguien que está preocupado por estos temas y que tiene una mediana formación económica, pero yo ya vaticinar eso sí que no lo hacen los economistas profesionales, claro, que no han acertado una, pues yo difícilmente puedo aspirar a acertar algo, ¿no? Claro, en esa entrevista a la que hacía referencia de Felipe González, hablaremos ahora de otra de las frases que ha generado mucha polémica en los últimos días, pero hay una frase en la que decía Felipe González: ya se está gestando otra crisis. Naturalmente, y eso es lo que está indicando Zapatero. Esa es la frase de Zapatero, por la que me preguntabas. Es decir, y ya algún gurú que vaticinó la crisis ha dicho, no me acuerdo el nombre ahora, que ha dicho, bueno, no, y estamos, porque claro, de lo que se trata es de acabar con el estado del bienestar. Pero esto es terrible, ¿no? Que se esté gestando otra crisis sin salir de esta. No, naturalmente. Lo que pasa es que, bueno, esta crisis no se notó como la del 29 porque todavía no había un tejido social que aguantara, y aquí de lo que se trata, en mi opinión, el capitalismo internacional, que no es la economía de mercado, porque la economía de mercado, o más concretamente la economía social de mercado, es insustituible. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. No, ni hay por qué cambiarla. Pero los estados y los gobiernos deben intervenir en la economía, como decía Keynes. Hay que volver al keynesianismo, ¿eh? No al leninismo que fracasó estrepitosamente. Hay que volver al keynesianismo. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo de una forma sencilla. El Estado tiene que regular los mercados, el Estado tiene que intervenir en el funcionamiento de la economía, el Estado tiene que paliar las consecuencias, digamos, especulativas de la economía. Eso del laissez-faire, laissez-passer. Usted no intervenga en la economía, pero cuando yo me arruino o arruino a los demás, entonces le digo al Estado que me dé dinero para sanearme. Y encima le digo cómo tiene usted que salir de la crisis. Por supuesto, sin afectarme a mí. Lo cual, claro, esa es la gran paradoja de la cual solo se puede salir actualmente, pues con potenciando la unión política entre los estados que tienen, lógicamente, poder político y económico suficiente, aunado para enfrentarse a ese fenómeno. Al margen de este hecho que usted además lo ha analizado de maravilla, dígame con sinceridad, ¿Zapatero lo ha hecho bien para sacarnos de esta crisis? Zapatero aguantó lo que pudo, valientemente, hasta que le dijeron, oiga, o usted se doblega o nosotros llevamos a España a una situación como la de Grecia o peor. Y el hombre tuvo que rendirse. Yo creo que en contra de su voluntad. Y además, ese mercado está llevando a cabo otra operación porque tiene poderes para eso, tiene poderes mediáticos para eso.
Hoy los poderes son fundamentalmente mediáticos. Ya no les interesa al mercado que haya gobiernos socialistas, socialdemócratas. Porque dicen, hombre, para hacer esa política prefiero el original a la copia. Y entonces que gane la derecha. Y por eso la socialdemocracia, desde la sueca, que era la vanguardia de la socialdemocracia, era el buque de proa, el buque insigne de la socialdemocracia, también están cayendo en picado los socialistas en toda Europa. Porque usted cree que la Eso no es por casualidad, eso es producto de una estrategia en virtud de la cual es un estorbo para esa política económica dirigida por los grandes poderes económicos, es un estorbo un partido no ya socialista, sino socialdemócrata. O sea que... No, quería preguntarle que si usted cree que la política que está llevando ahora a cabo José Luis Rodríguez Zapatero es más de derecha. No, es de derecha, claro, naturalmente, pero es que no puede hacer otra, no nos engañemos, o sea, no nos engañemos. Y los sindicatos, los trabajadores, pues sí, tienen razón, les sobra razón, están cargados de razón para protestar contra Zapatero, pero yo lo que les digo, oiga, eso es una mera respuesta testimonial, porque además el capitalismo internacional, neoliberalismo económico, que es mucho más allá especulativo de lo que es la economía social de mercado, que es la economía intervenida por los poderes públicos y controlada por los poderes públicos, dejando por supuesto la iniciativa privada, eso ya los socialistas lo hemos asumido hace muchísimos años. Que no me venga, no piensen ahora que yo estoy propiciando un sistema económico de planificación central de la Unión Soviética, pues eso ya fracasó, ¿no? Es decir, lógicamente, esa respuesta, pues el capitalismo ya tiene previsto que algo hay que ceder a los trabajadores franceses, a los huelguistas franceses. Francia siempre es la pionera. Acordemos de mayo del 68. Francia lleva en sus genes la sangre de la revolución. Y entonces, bueno, eso está previsto. Cuando se expanda la respuesta sindical a nivel europeo, ellos le darán las migajas. Claro. Y la izquierda se contentará con las migajas. Entonces yo también critico a la izquierda, porque la izquierda no se une. ¿Qué es eso de que hay 52 sindicatos? No, señor, tiene que haber un movimiento sindical unido y fuerte, y no a nivel de España, a nivel europeo. Ahora que hay internet y ahí están los nuevos medios de comunicación, se puede convocar. Es decir, muy bien, usted va a la huelga. ¿Yo a la huelga a qué? ¿Para quedar bien ante quién? ¿Ante los trabajadores? Sí, bueno, pero hombre, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si no se lleva, si la izquierda no se une y la izquierda se mira al ombligo y están siempre discutiendo, llevamos toda la vida en la izquierda discutiendo si son galgos o podencos. Y mientras, pues se nos viene encima. Hay un ejemplo que puso la Merkel una vez que me gustó muchísimo, y le preguntaron, hombre, ¿usted cómo se ha aliado con la socialdemocracia alemana para gobernar? Y dijo, mire, imagínense ustedes, yo estoy discutiendo con mi oponente político y de repente viene por ahí un tsunami. Tenemos que dejar de hablar de enfrentarnos políticamente, tenemos que a ver cómo paramos el tsunami. Es lo primero. Entonces aquí la izquierda tiene que ser igual. ¿Pero qué tsunami haría falta en España para que se unieran las fuerzas de distinto color político? Yo creo que en España, en estos momentos, no tengo ningún reparo en decirlo, ya que la izquierda, que es lo que me gustaría a mí, que se uniera y ganara las elecciones, pero si no, yo creo que el ejemplo de Alemania está ahí. Alemania hizo un gobierno de Großen Koalitionen y por eso Alemania ha despegado y ha despegado después de haber superado nada menos que la unión con la Alemania del Este, ¿no? Es un pueblo que cuando tiene sus fuerzas políticas sabe unirse, y aquí estamos pues, con la crispación política, enfrentándose los políticos todos los días, como decía en esa famosa entrevista invocando a Azaña, Felipe González Azaña decía, ha sido muy famosa esa frase de Azaña, como todas las de él, ¿no? Si cada español hablara de lo que sabe y solo de lo que sabe, se produciría un profundo silencio que aprovecharíamos para estudiar. Y he dicho, y aprovecharíamos para trabajar. Claro. En esa entrevista a Felipe González reconocía una cosa que ha dado la vuelta a este país e incluso a algunas partes del planeta, ¿no? Reconocía que en sus manos estuvo acabar con la cúpula de ETA.
¿Cree usted que hizo bien no acabando con la cúpula de ETA? Naturalmente, porque si hubiese cedido a esa tentación que la han tenido todos y cada uno de los españoles. Siempre alguien ha pensado cómo se podría acabar con una organización terrorista que desde el principio estuvo golpeando la democracia en la transición. ¿Pero por qué cree que usted que hace esta confesión, Felipe González? No tenía necesidad de hacerla, ¿no? No. Yo creo que es el escándalo de los escandalosos. Felipe González expresó humanamente que tuvo una duda. Es que pasa, tampoco va a expresar un presidente del gobierno que tuvo duda. Yo creo que eso le da la dimensión de la estatura de estadista de Felipe González. Pero estará de acuerdo conmigo que se podía haber quedado con ese secreto, que no pasaba nada, ¿no? Bueno, a lo mejor se hubiesen reprochado todavía más, porque yo ya conozco ciertos medios de comunicación, me refiero al Mundo fundamentalmente, que con tal de sacarle a Felipe González la piel, son capaces de lo que sea, ¿no? Ya lo hicieron en su momento. Pero Felipe González, primero, fue el que acabó con los GAL. Segundo, en su mandato de 14 años se produjeron exigencias de responsabilidades a quienes directa o indirectamente se les acusó de coadyuvar, no de ser autores de actos terroristas, al terrorismo de Estado. Y yo ya he confesado públicamente, me lo ha autorizado Felipe González, que los dos únicos casos que se produjeron en la etapa de Felipe González, cuando Felipe González llega al gobierno, había un reguero de muertos del terrorismo de Estado, desde la época de Franco, siguiendo por Arias Navarro, y todo el mundo, toda España entera, periodistas, pueblos, jueces y fiscales, miró para el otro lado. Y las causas penales incoadas por esas muertes reposaron en los despachos y en los cajones de los edificios judiciales, de los juzgados y de las fiscalías. Llega Felipe González y en noviembre del 83, Felipe González llega en diciembre del 82, se produce el caso Lasa Zavala y el secuestro de Segundo Marey. Como todos los demás casos que habían pasado con anterioridad, esos casos durmieron, sobre todo de Segundo Marey, fundamentalmente en el cajón del juzgado de instrucción número 5, que el juez que me sucedió a mí, pues yo fui juez de instrucción, el primer juez de instrucción de ese juzgado, hizo como no aparecía el autor, pues ahí quedó. Se aparcó. No, es que no aparecía el autor en ninguno de los muchos, que ya no los he contado, porque en fin, el que quiera examinarlo, que mire la lista que tiene publicada de Ribatasuna de los muertos que sufrió ETA en enfrentamientos con los jueces de seguridad del Estado y con el terrorismo de Estado, y sabrá cuántos son. Yo he dicho una cifra, pero que lo examinen, porque eso sí que son estadísticas de ellos, ¿no? Y en el 83 aparece, o sea que no llevaba Felipe González todavía un año en el gobierno, porque Felipe González tomó posesión como presidente del gobierno en diciembre del 82 y no había pasado un año y pasan esos dos actos. ¿Qué pasa? Que Felipe González se inventó en 7 meses o 8 meses el terrorismo de Estado. Y me gustaría hacerle una pregunta. Cuando le ofrecen esa posibilidad a Felipe González de acabar con la cúpula de ETA, ¿quién le ofrece esa posibilidad? ¿Los GAL? Hombre, yo... No, los GAL no. La personalidad de Felipe González se juzga sin conocerla bien. Si hay alguien que conoce la catadura moral de un presidente del gobierno, su altura política y su dimensión de estadista, es el fiscal general del Estado. Porque el fiscal general del Estado, que se llamaba Eligio Hernández, él sabía mis convicciones. Que lo tenemos hoy sentado aquí. Sí. Yo sabía que yo era insobornable ante la legalidad. Porque para un socialista, yo, como decía Antonio Maura, entre más viejo, más respetuoso soy de la ley. Un socialista no puede jamás asumir actuar al margen de la ley. Y eso lo sabía, me lo respetó siempre, me apoyó siempre. Incluso en el momento que yo tuve que decidir que no prescribiera el asunto de Segundo Marey. Podía haberlo hecho y nos podíamos haber evitado el acoso y derribo que la famosa conspiración de la que habló José María Ansón y de la que formó parte el propio Garzón, que retomó esa causa que él ya creía prescrita, la retomó y bueno, de eso resultó una condena para un ministro y para un secretario de Estado, y de ahí vino todo
la conspiración para acabar con Felipe González, a los cuales no fue ajeno ciertos elementos del Partido Popular y el mundo. Claro, ¿no? pero perdone que vuelva a la pregunta, ¿no? Porque cuando alguien le dice a Felipe González, tenemos la posibilidad de acabar con la cúpula de ETA. Yo creo que son los servicios de inteligencia, lógicamente. Pero ¿no? usted ve los servicios de inteligencia poniendo una bomba en Francia. No los veo, ni creo que hubiese sido capaz de hacerlo. ¿Quién hubiera hecho eso? Pues no lo sé, eso ya es elucubrar. Porque la frase de Felipe González eso es elucubrar. No podíamos detenerlo, pero sí volarlo. Sí, pero es que si lo hubiese volado, primero hubiese sido un terrorismo de Estado en otro Estado consentido por Felipe González y se hubiese cargado Felipe González la posibilidad de la cooperación con Francia, que ha sido fundamental para luchar contra ETA. Porque Francia tenía la obligación de averiguar hasta el final de dónde salía esa voladura. Y Felipe González, naturalmente, Felipe González no iba a estropear un instrumento de terrorismo como es la cooperación con Francia. Es decir, Felipe se planteó un problema moral y lo resolvió impecablemente, moralmente y legalmente de forma impecable. ¿A qué viene ahora a sacarle a la punta del lápiz más cosas? ¿Cómo? La información que tiene un presidente del gobierno tiene muchas fuentes, ¿no? Pero dígame una cosa, claro. ¿Para qué saca eso Felipe González? No. Porque se ha hablado, algunos han dicho... Si no lo saca por nada, es como ahora que estamos hablando aquí, de repente Felipe, que no meditó esa frase, sino que salió en la conversación. Que se le escapó en la entrevista, creo. No se escapó. En una conversación se dicen cosas, como estoy diciendo yo aquí ahora, que no se milimetran las consecuencias. Porque entonces no concederíamos ninguna entrevista a ningún periodista. Claro. Es decir, ya inmediatamente... Es decir, ¿qué pasa? ¿Que un presidente del gobierno o un exfiscal general de Estado no se puede permitir un lapsus lingüe? Pero dígame la verdad. ¿O una licencia del lenguaje? ¿Usted cuando lo leyó se sorprendió? En absoluto. ¿No? En absoluto. No, porque yo conozco a Felipe González. Felipe González, yo le comunicaba mis decisiones cuando ya las tomaba. Yo pasé por ser un fiscal que estaba manipulado por el gobierno. Las aguas han vuelto a su cauce. Hoy en la Fiscalía del Estado saben que fui un hombre que solo estuve sometido al imperio de la ley de mi conciencia, ¿no? Y ahora ya, eso se está sabiendo en la Fiscalía del Estado, 17 años después. El tiempo pone las cosas en su sitio. Felipe González fue de un respeto exquisito con el fiscal general del Estado. Y para mí, sinceramente lo digo, es el estadista más importante de España del siglo XX. Alguien lo ha comparado con Azaña o con Canalejas, pero historiadores como Santos Juliá y recientemente como Ángel Viñas dicen que además era superior a estos porque tiene un hombre de formación económica, tiene otros resortes de gobernabilidad que no disponían aquellos señores en una España rural y en una España lógicamente retrasada en todos los conceptos. Eligio Hernández, estamos hablando de la polvareda que ha levantado un acto de sinceridad de Felipe González. Y si su disco duro hablara... No, pero perdón. ¿Y cómo no se ha levantado polvareda por todos los muertos que produjeron el terrorismo de Estado antes que Felipe González? ¿Por qué no se ha levantado polvareda porque todo el mundo mirara para el otro lado, incluidos jueces y fiscales que estaban obligados a perseguirlo? Claro. O sea, España entera y el mundo se escandaliza por una frase de Felipe González que se permitió un lapsus lingüe y yo no vi que el señor Pérez J. Ramírez y los que ahora se escandalizaran y pusieran el grito en el cielo. No dijeron, ¿por qué no se investiga esas muertes anteriores? Yo le propuse a Felipe González, le dije que iba a investigar las muertes del terrorismo de Estado anteriores a él tomar posesión del gobierno. Y tuvo una frase que indica la enorme riqueza humana y moral. Y me dijo, esa es tu responsabilidad, pero yo no quiero manchar la etapa de gobierno de Adolfo Suárez, que no tuvo ninguna responsabilidad, porque Adolfo Suárez tampoco organizó los GAL, se los encontró, venían de atrás ya organizados primero como batallón vasco español, y no fue a Suárez, fue... Todo el mundo miró. Y ahora resulta que Felipe González escandaliza con una frase, ¿y los muertos anteriores a Felipe González y el terrorismo de Estado? No. Eso no produce ningún escándalo. Yo, por favor... Yo digo, señores,
que uno ya no se chupa el dedo. Claro. Nos quedan apenas 5 minutos y medio por delante y desde luego el guión está en un cuarto de lo que habíamos pensado hablar con usted, pero bueno, no pasa nada. Sé que se ha mostrado en más de una ocasión en contra de las decisiones que ha tomado la Ejecutiva Regional del Partido Socialista en Canarias y usted al final ha asesorado en la demanda que ha presentado el Partido Socialista en contra de esa decisión, tanto la Ejecutiva Insular en Tenerife como la Ejecutiva de Santa Cruz de Tenerife. Esa es una pregunta muy importante. No porque yo haya participado o haya dado mi opinión al equipo jurídico. Yo no pertenezco a la agrupación local de Santa Cruz de Tenerife, ni he pertenecido nunca. Yo pertenezco a la agrupación local de Las Palmas, de que soy militante socialista. En mi vida hago doble vida, como se sabe. Entonces, el abogado que dirige ese equipo de juristas del partido me pide mi colaboración, lógicamente apelando a mi experiencia en ese tema. Y yo la presto. Pero antes de prestarla, yo le comunico al secretario general del partido y a miembros de la Ejecutiva cuál es mi opinión jurídica. Y lo que puede pasar. Y lo que puede pasar. Lo comunico antes que a nadie. Lealtad al partido por encima de todo. Antes que a nadie. No. Puse por encima de mi condición de jurista la de militante. O sea, y luego cuando se lo comuniqué a los responsables de la Ejecutiva Regional y alguno de la Federal, entonces es cuando aporté a esa demanda. El problema es el siguiente, ¿no? El problema es muy importante. Vamos a ver. Yo no entro en las razones de fondo políticas que ha tenido la Ejecutiva Federal para tomar esas decisiones a propuesta de la Comisión Ejecutiva Regional, porque yo no estoy en la agrupación local de Santa Cruz, no conozco los entresijos políticos y sería, por mi parte, una imprudencia, digamos, hablar de las razones políticas que desconozco porque no las conozco. Pero, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que no solo el Partido Socialista, los partidos políticos no han asumido que sus resoluciones internas que afectan a derechos fundamentales de los militantes, que no tienen menos derechos que las personas por ser militantes, pueden ser controlados por los tribunales. Es decir, los partidos piensan que sus resoluciones que afectan a su militancia es un coto cerrado, que ahí no puede entrar el derecho, está fuera del mundo del derecho. Y es una paradoja, porque ¿quién hace las leyes? Los partidos políticos. ¿Quién las aprueba? ¿Quién las elabora? Y sin embargo, esas leyes son las que permiten que los jueces también controlen eso. Y claro, no se cuidan. Pero dígame una cosa. No se cuidan las formas. Si usted fuera el juez al que le llega esa demanda, ¿usted qué haría? Yo tengo claro que suspendería las resoluciones. ¿Suspendería las resoluciones? Sí. ¿Y daría medidas cautelares ya desde que le llega? Naturalmente. Lo digo claro porque... ¿Y para eso hay que ser un juez que se quiera mojar? No. La primera obligación de un socialista, que se tenga por tal como yo me tengo, es que hay cosas por encima de los intereses electorales o generales del partido, que son los derechos fundamentales. ¿Y qué cree que va a pasar? No sé, yo ya no puedo vaticinar lo que pueda hacer un juez. Pero si usted fuera juez, usted diría, hay que suspender esto. Yo no tendría la más mínima duda, pero no porque lo diga Eligio Hernández como juez, sino porque la jurisprudencia sobre derechos fundamentales, lógicamente, tiene como ha establecido que en estos casos se suspenden las resoluciones. Sé que usted avisó a la dirección porque podría darse... Pero déjeme pensar que es un tema importante. Los autores como Alejandro Nieto han puesto de manifiesto lo siguiente. Esto no va solo por el PSOE, va por todos. Yo conozco a los miembros de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista, son magníficas personas. No digamos, por ejemplo, su secretario general, que es un catedrático de historia con el que yo tengo una relación intelectual que ha hecho una tarea intelectual importantísima. Son buena gente, son buenos socialistas, pero es que les absorbe lo que se conoce actualmente por la partitocracia. Es decir, un estado de partidos se ha convertido, eso no lo digo yo, lo dice Alejandro Nieto en su libro el desgobierno de lo público, se ha convertido en partitocracia. Y dentro de la partitocracia, los aparatos de los partidos se han oligarquizado. Y dentro de la oligarquía surge el bonapartismo. Es decir, la partitocracia es una degeneración del estado de partidos que luego es gobernado por los aparatos que están sometidos al líder, el bonapartismo. Y eso es un problema gravísimo, porque está alejando a la sociedad de los políticos, está alejando
al Partido Socialista de vocaciones jóvenes que se sientan ilusionados por el mensaje socialista. Una cosa porque... Y termino porque esto es importantísimo. Termino. Ojo, por muy mal que funcionen los partidos, aunque se conviertan en partitocracia, en bonapartismo y en oligarquía, es preferible siempre y son insustituibles en una democracia. Porque, cuidado, lo quiero dejar claro, no sea que la gente piense que estoy en contra de los partidos políticos. Los partidos políticos son una pieza imprescindible de la democracia. Lo que estoy propiciando yo es que se cumpla el artículo 6 de la Constitución. Es decir, que su estructura y funcionamiento interno sean democráticos. Y no es verdad que los males de España sean debido a los partidos políticos, porque entre Espartero, O'Donnell, Pavía, Martínez Campos, Primo de Rivera y Francisco Franco han sumado más años de gobierno que todos los partidos políticos. No nos queda tiempo para más. Lo que estamos intentando es democratizar y que sean los militantes, es decir, que sean los electores los que controlen a los elegidos y no al revés. Está claro que necesita otros 30 minutos porque se nos ha acabado el tiempo y se nos ha pasado además volando. Eligio, ha sido como siempre un placer compartir un rato de conversación con usted. Un placer. Gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención. Recuerden que el lunes regresamos con más invitados de interés. Que tengan un buen fin de semana. Pásenlo bien. Hasta luego.